Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Muy buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Así como le damos la bienvenida a Diego Monroy, jefe de prensa de esta corporación, quien desde ahora nos estará acompañando en todas nuestras transmisiones. Buenos días, Diego. Catherine, feliz sábado para usted y feliz sábado para todos los oyentes que nos escuchan en las 51 emisoras de Radio Nacional. Estaremos contándoles los hechos más importantes de la semana en el Senado de la República, explicándoles qué se debate, qué leyes se aprueban y todo lo relacionado con las decisiones que se toman desde la Casa de la Democracia. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio El Hash y en la dirección administrativa Astrid Salamanca, bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y en coordinación Maritza Parra. Voces del Senado. El ex embajador y exministro Fernando Carrillo fue elegido Procurador General de la Nación por la plenaria del Senado. Venezuela enfrenta nueva crisis debido a la caída del referendo revocatorio que buscaba destituir a Maduro. Senadores de los diferentes partidos políticos celebran el comienzo de los diálogos con el ELN. Proyecto busca mejores garantías en tratamientos para niños con cáncer en Colombia. España ratifica el apoyo al proceso de paz de Colombia tras tender un puente académico e investigativo con el Senado de la República. Aprobado en primer debate Ley de Lectura y Dislexia. Plataformas digitales que permiten trabajo autónomo tendrían regulación según un proyecto de ley que se debate en la Comisión Séptima del Senado. Partido Conservador promueve debate de control político frente al aumento de los cultivos de coca en el país. La inseguridad, principal preocupación para los ciudadanos de Latinoamérica. La preservación del reconocimiento internacional del paisaje cultural cafetero será prioridad de los congresistas del Centro Democrático. Por cuarta vez, Café Salud vuelve a incumplir cita con la Comisión Séptima para analizar la situación actual de la entidad. Senador Jorge Robledo, primer precandidato que sale al ruedo en aspiración por la presidencia de la República. Y también tendremos lo que dicen los senadores en las redes sociales. Voces del Senado. Iniciamos con toda esta información en este sábado, Catherine, porque se dieron muchas noticias en el Senado de la República. Precisamente una de ellas es que este jueves la plenaria del Senado eligió el reemplazo de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación. Fernando Carrillo obtuvo 92 votos a favor de 95 posibles. Estos son los retos del nuevo procurador y esta es su hoja de vida. Catherine Santos. Con 92 votos a favor se designó en plenaria del Senado a Fernando Carrillo como nuevo Procurador General de la Nación, quien se ha destacado en el escenario político desde muy joven y ha escalado posiciones importantes que le permitieron llegar a la cabeza de este órgano de control. Nacido en Bogotá, Carrillo estudió Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana y tiene 2 maestrías en Derecho y Administración Pública de la Universidad de Harvard. En temas académicos también se ha desempeñado como profesor titular del Instituto de Estudios Políticos de París y del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad de la Sorbona, entre otros. Su carrera política inició en las juventudes del movimiento Nuevo Liberalismo y más tarde haría parte del grupo que convocaría la séptima papeleta, que hacía un llamado para una Asamblea Nacional Constituyente que tuvo como resultado la Constitución de 1991. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como embajador de Colombia ante el Reino de España, también ha dirigido carteras ministeriales como las de Justicia e Interior y ha representado al país ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Ante su nombramiento, Fernando Carrillo agradeció a su familia, así como a los diferentes partidos que votaron casi de forma unánime para su designación a este órgano de control. A las 4 mujeres de mi vida, una en la eternidad, otra en el presente y 2 dueñas del futuro. Adelita, Diana, Laura y Natalia. Un abrazo a mi padre Rafael, el médico que me enseñó que vivir no tiene sentido sin servir a la gente. Un saludo a mis contendores en esta elección. Es muy emocionante, debo decirles en primer lugar, haber obtenido esta votación. Como diría nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, no sé a qué hora sucedió todo esto.
De igual manera indicó que hará de la Procuraduría un órgano más transparente e incluyente al servicio de los colombianos, sin persecuciones políticas ni decisiones a favor de intereses personales. Me propongo hacer una procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos de un Estado social de derecho probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley. Una procuraduría que no sea vocera de los radicalismos y que sea tribuna del derecho y de la seguridad jurídica. Una procuraduría que vele por los derechos de todos y cada uno de los colombianos y se convierta en ese estandarte de garantías para el ejercicio democrático. Entre los principales retos que enfrentará el procurador está la vigilancia, control, prevención y sanción de gobernantes y funcionarios públicos que no cumplan de forma transparente con su trabajo. En el escenario de la paz deberá ser guardián de los derechos de las víctimas y estar de cerca frente a la reparación. Voces del Senado. Entre marchas, enfrentamientos y una alta cifra de heridos, Venezuela enfrentó una nueva fase de su crisis. Con el hundimiento del referendo revocatorio, se encendieron los ánimos y gran parte de la población salió a las calles de las principales ciudades para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Nuestra periodista Carolina Martínez habló con los líderes de la oposición que contaron para Voces del Senado cómo se encuentra este país vecino. En los últimos días, el Poder Legislativo de Venezuela, que es controlado mayoritariamente por la oposición, ha mostrado su rechazo contra la decisión del Estado venezolano de no organizar el revocatorio del presidente Nicolás Maduro. La senadora Paola Alguín de Centro Democrático se refirió a la crisis por la cual está pasando el país vecino. Que hay una cosa muy importante, ya Maduro, desconociendo la Constitución, generando una ruptura democrática, decidió suspender el revocatorio. Sin embargo, hoy la Asamblea Nacional Venezolana autorizó para que se inicie el juicio político ilegal contra Nicolás Maduro por esta ruptura democrática. Yo creo que nuestra obligación como demócratas, como hijos de una misma historia con el pueblo venezolano y como parte de la OEA, es apoyar a la oposición democrática en este proceso. Almagro ya activó la Carta Interamericana, Colombia es signataria de esta Carta de la OEA. Nosotros tenemos la obligación de apoyar a la oposición porque cada día que pasa con el régimen en el poder son vidas de venezolanos inocentes las que se pierden. A su vez, el congresista Manuel Guillermo Mora del partido de la U se manifestó frente a la situación fronteriza de Colombia y Venezuela. Bueno, la verdad que ha sido una situación compleja, es una situación interna de Venezuela. Vemos que el desabastecimiento es grandísimo, por eso nosotros en Cúcuta y la zona de frontera, caso de Arauca, estamos a la expectativa que pueda pasar porque ya que se habla de poder reabrir la frontera, yo no lo veo ahora tan fácil. Hemos exigido al gobierno venezolano que reabra la frontera, Colombia quiere reabrir la frontera, somos personas de frontera, queremos que la gente venga, podemos abastecerlos sin ningún inconveniente, ya lo hemos demostrado, están pasando 100.000 personas por el puente de San Antonio, de manera que yo creo que es una oportunidad, pero Venezuela, la situación que está viviendo, ojalá próximamente lo puedan buscarse una solución porque el daño ha sido muy grande. Por otro lado, el senador José David Name del partido de la U pidió el cierre de las fronteras colombo-venezolanas. Yo creo que la no estabilidad política en Venezuela nos va a afectar. Yo creo que el presidente de la República tiene que tomar las medidas necesarias, cerrar la frontera y además hacemos un llamado para que reine la tranquilidad y la paz en Venezuela. Vemos un gobierno que ha perdido legitimidad como el gobierno de Maduro y todos los países de América Latina tienen que abogar por una solución pacífica a todo este problema. Voces del Senado habló con el diputado Franco Casella del estado de Miranda, quien relata el momento crítico que se vive en el país vecino. Puntualizó que con las protestas se busca el cambio pronto de un nuevo presidente que les permita mejorar la crisis que presenta. Más de 1 millón de personas desde las autopistas marchando de forma cívica, rodeando la base militar de La Carlota. Elevamos una voz, la voz de la democracia. Agradecemos este espacio que usted nos brinda, esta colaboración que nos da, porque en estos momentos nuestros medios de comunicación se encuentran bajo amenaza. Incluso la programación se les tiene prohibida
recibido transmitir lo que está sucediendo en las calles, sino de una manera muy superficial. Nosotros estamos llenos de valentía, estamos enardecidos por la violación de nuestros derechos ciudadanos, el secuestro de nuestra capacidad constitucional de revocar al presidente de la República a través del voto y que haya sido cercionado desde los tribunales que se comportan no como tribunales independientes, sino como un bufete de abogados de Nicolás Maduro, nos tiene en una terrible incertidumbre, en una terrible situación que ha obligado a la Asamblea Nacional a decretar la ruptura del hilo constitucional. Nosotros en este momento hemos empezado una ruta de combate, una ruta ciudadana para el rescate de la República y para la restitución de la constitucionalidad en el país. Por su parte, Winston Flores, diputado por Venezuela al Parla Sur, manifestó que los venezolanos piden que se acabe el gobierno del presidente Maduro, que ha conducido al país a una profunda crisis social y económica. Domingo pasado, en una sesión histórica, comenzó el juicio político para la destitución por el abandono del cargo del señor Nicolás Maduro. Hoy vivimos una ruptura del hilo constitucional, hoy vivimos una situación social, política, económica de una magnitud y una gravedad que une a todos los venezolanos a que en un solo clamor y en la calle busquemos la salida este mismo año. La Asamblea Nacional como poder originario, porque contamos con los votos de los venezolanos que el 6 de diciembre del año pasado nos eligieron, estamos al frente de esta lucha, puesto que no podemos permitir que exista ruptura del hilo constitucional, que exista decisiones que contraríen la Constitución, en este caso la suspensión del revocatorio, la ley de presupuesto que Maduro se atrevió a llevarla directamente a un tribunal, cosa nunca antes vista en cualquier república, porque los tribunales de justicia se encargan de que se cumplan las leyes y de impartir justicia, y la Asamblea Nacional es la que se encarga de controlar, de fiscalizar y de hacer las leyes de un país. La oposición venezolana pide a gritos un mejor país para sus compatriotas. Voces del Senado. Caterina, ahora hablamos de paz porque el presidente del Senado, Mauricio Liscano, y el presidente del partido de la U, Armando Benedetti, se mostraron positivos frente al inicio de los diálogos entre el gobierno y el grupo armado del ELN. De igual manera, expresaron el respaldo por el nombramiento del exministro Juan Camilo Restrepo como jefe del equipo negociador. Toda la información la tiene nuestra periodista Daniela Wills. En medio de la coyuntura del inicio de diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, y el senador Armando Benedetti del partido de la U reiteraron su respaldo a Juan Camilo Restrepo, jefe negociador de dichas conversaciones. El país, ha sido varias veces ministro de Estado, tiene una posición de defensa de la institucionalidad muy fuerte, es un hombre que tiene la experiencia y el liderazgo para someterse a un trabajo que va a ser muy arduo, muy difícil, como es el de negociar con el ELN. Nosotros le damos todo su respaldo y nos parece que el presidente acertó en este nombramiento. Juan Camilo Restrepo ha sido ministro de Agricultura y de Hacienda. Es una persona proba, que conoce el Estado, que conoce el país. Pero lo mejor es que es conservador y miembros del Partido Conservador se habían quejado porque ninguno de ellos estaba en la mesa de negociación o en un proceso de paz. Esta es una excelente oportunidad para que el Partido Conservador entienda lo que es la paz. Además, el presidente Liscano habló sobre el papel que va a jugar el Congreso de la República en las negociaciones con la guerrilla de las FARC. Pues el Congreso juega un papel más importante hoy que si hubiera ganado el sí, porque hoy la salida institucional a resolver todos estos problemas está en el Congreso. Allí están los líderes del sí, están los líderes del no, allí es el escenario ideal donde se tiene que debatir este tema. El Congreso tiene que ser la salida institucional a este problema y estamos dispuestos a asumir ese reto. Voces del Senado. Diego, y a lo largo de las 2 últimas décadas, España ha respaldado el proceso de paz en Colombia, un acompañamiento que ha pasado del terreno diplomático a un sector neurálgico con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Toda la información con Carlos Villota. Desde Europa sigue llegando respaldo para la construcción de paz en Colombia, esta vez a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en cabeza del general Miguel Ballesteros Martín. Lo vemos con la confianza de que el proceso va a culminar en un absoluto éxito, que las fuerzas políticas y las guerrillas van a llegar a buen puerto y va a iniciar una etapa complicada, compleja, como es los posconflictos. Nosotros lo conocemos pues porque hemos estado muchos años en Afganistán y en zonas donde ha habido conflicto y de otra naturaleza, no de la naturaleza ni mucho menos que ha habido aquí. Para el general Ballesteros, si Colombia alcanza la paz, será un referente mundial de prosperidad y desarrollo en todas las áreas del conocimiento. El potencial humano y en recursos que tiene Colombia le va
va a convertir en un nuevo BRIC, en un país emergente. Bajo el lenguaje del consenso, España está convencido que Colombia dejará atrás más de 5 décadas de violencia con el protagonismo de los ciudadanos. Una tesis que comparte Gustavo Palomares, director del Instituto de Altos Estudios Europeos, con un mensaje al Congreso. Todo lo que se construya tiene que ser desde el territorio al centro. Es decir, seguir en esta falacia y falencia, ¿no?, que supone hablar de territorio y hablar de la Colombia rural, etcétera, etcétera. Si no se le da verdaderamente una estructura en la planificación de las políticas públicas y en la propia funcionamiento del Estado, en donde los departamentos, en donde la Colombia, no de las ciudades, sino del campo, del medio rural, ocupe un lugar destacado, no solamente en el ámbito productivo, sino también en el ámbito de las decisiones políticas. Con el respaldo de España al proceso de paz y el Instituto de Altos Estudios Europeos se confirma que Colombia está en la agenda mundial, con un alto valor agregado por el trabajo legislativo del Congreso de la República. En la información, Carlos Villota, Santa Cruz. Seguimiento a proyecto de ley. Le hacemos seguimiento a los proyectos de ley que se tramitan en el legislativo con el fin de ayudar a las familias que tienen niños con diagnóstico de cáncer en el país. El Partido del Centro Democrático promueve un proyecto de ley para que tratamientos y atención médica sean más efectivos en estos casos. Catherine Santos, ¿de qué se trata esta iniciativa? En el país se presentan alrededor de 2.200 casos de cáncer pediátrico cada año, de los cuales no todos tienen acceso a tratamientos ni a un diagnóstico temprano. Con el fin de atender esta situación, los senadores del Partido Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, Orlando Castañeda y Honorio Enríquez elaboraron el proyecto de ley que busca garantizar una atención integral en pacientes oncopediátricos menores de 18 años. Lo que busca ese proyecto es agilizar la atención en los niños con cáncer. Partamos de esto. En el 2011 se registran más de 20.000 casos de niños con cáncer. Esto viene desde el 2009. Ha venido como en esa tendencia 2011, 2013, 2014 y casi anualmente se están presentando 2.200 casos de niños con cáncer pediátrico. Y lo más fatal, están muriendo más de 500 niños anuales. En la discusión que se llevó esta semana en la Comisión Séptima del Senado, el senador Jorge Iván Ospina explicó por qué es importante apoyar esta clase de iniciativas y ofrecerles a los niños con cáncer una esperanza de vida. Hay un indicador muy interesante que se llama sobrevida a pacientes con cáncer. Es decir, 100 personas identificadas con cáncer, ¿cuántos logran sobrevivir a dicha patología? Ya habíamos visto en esta comisión que la sobrevida a pacientes con cáncer menores de edad es mayor en personas que tienen medicina prepaga, que ese modelo de salud posibilita la captación precoz del enfermo, la atención oportuna del enfermo, la atención con la tecnología apropiada del enfermo. Se debe discutir que el modelo de salud colombiano sigue siendo no satisfactorio para grandes mayorías de niños que podrían ser salvados si el sistema es oportuno y de calidad. El proyecto pasó su primer debate y entre los puntos más importantes señala que se le debe dar prelación en el giro directo a las prestadoras de servicio de salud de menores con patologías de cáncer, para que estos puedan tener una atención efectiva y de calidad. Seguimiento a proyecto de ley. En primer debate fue aprobado el proyecto de ley que fomenta el hábito de la lectura con el objetivo de promover el acceso a libros físicos y digitales de manera igualitaria. La ampliación con Sandra Pupo. El senador Andrés García Azucardi del partido de la U fue el autor y ponente de este proyecto que pone en la mira las cifras que han rajado al país en los hábitos de lectura. Por ejemplo, en las pruebas PISA del 2012, el país ocupó el puesto 61 de 65 que fueron evaluados según el DANE. Este proyecto busca aprovechar las sinergias, esos esfuerzos en los diferentes institutos, en los diferentes ministerios, para que se promueva la lectura. También estamos buscando promover los libros electrónicos, que tienen unas ventajas importantísimas, particularmente a la hora de economías de escala, frente a los libros físicos. De la misma forma, tuvo el visto bueno de la Comisión el proyecto de ley que promueve detección temprana y educación de calidad para estudiantes con dificultades de aprendizaje como la dislexia, que representa el 15% de los niños en Colombia. Bueno, la Comisión Sexta es la responsable de la educación y de hecho hay cantidad de niños y niñas en todo el sector educativo que tienen dificultades de aprendizaje, pero no por eso no quiere decir que no sean brillantes, que sencillamente no se ajustan a los programas rígidos
en nuestro sistema de educación. Esta ley busca darles una oportunidad a todas estas niñas, a todos estos jóvenes, para que haya detección temprana, ajustes en los currículos de las universidades, de las instituciones educativas y por supuesto también de los colegios, que les permitan brillar, que les permitan tener esa oportunidad. El proyecto pasará a segundo debate en plenaria de Senado para pasar luego a Cámara de Representantes, informó Sandra Pupo. Seguimiento a proyecto de ley. Catherine, y vuelvo con usted porque en la Comisión Séptima hay actualmente un proyecto de ley que busca que trabajos realizados gracias a plataformas tecnológicas con las que se ofrece servicios como transporte o domicilios tengan regulación para la formalización laboral. Toda la información con Catherine Santos. En Comisión Séptima del Senado se debate un proyecto de ley que busca regular el trabajo autónomo que desarrollan alrededor de 25.000 colombianos que laboran desde plataformas digitales. Pese a que este sistema está ofreciendo soluciones de transporte, domicilios y búsqueda de bienes o servicios, no se ha logrado a la fecha un mecanismo de control. Con respecto al tema, el ponente del proyecto, el senador Antonio José Correa, explica qué se pretende con esta iniciativa y por qué es importante para el país. Bueno, el proyecto de ley 110 busca ser mucho más equitativo con aquellos trabajadores que se encuentran en todas estas plataformas novedosas que hoy brindan empleo en el país y que están legalmente constituidas y aprobadas por nuestra normatividad. Busca mirar el tipo de seguridad social y darle un verdadero equilibrio y que no caiga todo el peso sobre el trabajador. Con debates como el de Uber, el país no ha encontrado el mecanismo para regular y legalizar a todos los que han decidido optar por esta forma de trabajo colaborativo. Al respecto, el senador Álvaro Uribe manifestó que era necesario tener un debate más profundo sobre el tema con el fin de no fomentar la ilegalidad y la informalidad laboral. El artículo 5 da unas facultades a la plataforma que en mi concepto son facultades de un empleador. Y entonces eso convierte la relación en una relación material de trabajo, donde hay un empleador, un subordinado y que nos lleva al contrato realidad. Yo quisiera también, no para decir, probablemente yo esté equivocado con esta lectura, pero que lo tengan en cuenta para lo que viene con este proyecto. Y ya que nos vamos a meter en estas reglamentaciones, sería importante revisar si sí vale la pena crear una nueva categoría que reemplace el contrato de servicio y que reemplace el contrato de trabajo. Una aclaración importante del proyecto es que solo se regularán las plataformas que a la fecha no presenten prohibición o hayan sido declaradas como ilegales. Al siguiente debate se espera contar con la presencia y aportes de los ministerios de Comercio, Trabajo y Transporte. Debates de control político en comisiones. Diego, esta semana el senador Hernán Andrade citó a un debate de control político para analizar la situación del país frente al aumento de las siembras de coca y amapola. Al evento asistió el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien también solicitó cambiar la política de erradicación en Colombia. Toda la información con Daniela Willes. Uno de los citantes del debate fue el senador Hernán Andrade del Partido Conservador, quien aseguró que el país se encontraba en un punto muerto con respecto a los cultivos de coca, ya que no se está fumigando ni erradicando. Y viene creciendo exponencialmente el cultivo, el consumo, la banda, el narcotráfico y el microtráfico. Entonces el debate va a estar planteado desde el punto de vista pragmático. Podemos seguir con 200.000 hectáreas de coca. Por supuesto que la decisión final, o el objetivo final es la erradicación y la sustitución de cultivos. Pero mientras ello se da, el Estado y la sociedad no resiste 200.000 hectáreas produciendo 650 toneladas de coca y aumentando el consumo y alimentando la guerra en Colombia. Tiene que haber una etapa, mientras de hoy a cuando se dé la sustitución de cultivos, que proteja los derechos de los colombianos y el derecho de los jóvenes en Colombia. Voces del Senado. Catherine, y le recordamos a los oyentes que se conectan con las 51 emisoras de Radio Nacional que estamos en Voces del Senado, el noticiero con los hechos informativos que se producen en el Legislativo. Le cuento a usted y a todos los oyentes que el senador Luis Fernando Velasco, en un libro, demostró cómo hay un aumento en los delitos, en la violencia intrafamiliar y en los ataques contra la mujer en Latinoamérica. Carolina Martínez nos cuenta de qué se trata esta publicación presentada esta semana en el Senado. Los robos de celulares y el aumento de la violencia intrafamiliar
familiar son los delitos más comunes en las principales ciudades de América Latina, una realidad retratada en el libro de América Latina, Retos en Seguridad y Defensa. Senador liberal Luis Fernando Velasco. Es un aporte importante que hace el Instituto de Altos Estudios Europeos y otras organizaciones europeas frente al análisis de los nuevos retos de seguridad en América Latina y de defensa. A mí me parece interesante que personas que tienen experiencia, han estudiado el tema, nos ayuden a pensar, a estudiar cuáles son los nuevos retos. Si uno hace un análisis, habla con el ciudadano, la seguridad se ha vuelto un tema central de la vida ciudadana. Hace unos años no era tanto, hoy lo es, y evidentemente poder construir una política pública que enfrente los retos de inseguridad son centrales. De manera que a mí me parece muy interesante poder recibir este tipo de aportes académicos y reconocer que es una labor no de un senador, sino de todo un Senado, una labor que inició en su momento Juan Fernando Cristo y que la continuaron los presidentes del Congreso. Gustavo Palomarios, director de la Institución de Altos Estudios Europeos que auspició la publicación, explicó el contenido del libro bajo el contexto de la realidad en Colombia. Nosotros hemos acompañado, básicamente, es el producto de este libro, de la elaboración de la nueva agenda de seguridad para toda América Latina, en donde Colombia, evidentemente, pues ocupa un lugar destacado, teniendo en cuenta su papel protagonista en el ámbito de la paz, de la seguridad y de la defensa. Nosotros hemos acompañado la elaboración de la nueva agenda de seguridad y defensa en América Latina. Ha habido cambios importantes en el continente y Colombia ocupa el lugar central dentro de la agenda de paz y seguridad y defensa de todo el continente americano. Y no solamente por el acuerdo de paz ni el resultado del plebiscito, sino porque Colombia geoestratégicamente ocupa un lugar muy destacado, pues no solamente lo que tiene que ver con la política de defensa, sino también con los asuntos de seguridad interior. Voces del Senado. Y entre otros temas, esta semana se dio a conocer un anuncio sobre el riesgo que enfrenta el paisaje cultural cafetero por temas medioambientales, mal manejo del turismo y una débil vigilancia de esta reserva natural. Por esta razón, el Partido Centro Democrático hizo un llamado para su preservación. Toda la información con Daniela Willis. La iniciativa es liderada por la senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático, quien habló con Voces del Senado sobre la radicación del proyecto de ley que busca la creación de una instancia que coordine actividades para las zonas del paisaje cultural cafetero a través del fortalecimiento de los criterios que la UNESCO definió para inscribirlo en la lista de Patrimonio Mundial. El proyecto de ley lo que busca fundamentalmente es asegurar que haya una coordinación interinstitucional para que las inversiones, para que los programas que lleguen al paisaje cultural cafetero, esos 51 municipios, no vayan en contra del respeto al medio ambiente, a la arquitectura, a la gastronomía, a la cultura de la gente. Hoy lamentablemente no tenemos asegurado, y lo que queremos es eso, es que haya las instancias conformadas por ministerios, por los gobernadores del paisaje cultural cafetero, por la Federación Nacional de Cafeteros, se sienten y puedan orientar la presencia del Estado y de los privados en esta región del país, de tal manera que no perdamos ese reconocimiento mundial. Noticias en 30 segundos. Una vez más, los senadores de la Comisión Séptima del Senado tuvieron que aplazar nuevamente el debate de control político a Café Salud debido a la inasistencia del presidente de esta entidad. Sin embargo, se escucharon cifras y posiciones de diferentes organismos del sector salud que se han visto afectados por esta crisis. Diego, y en el 2018 los colombianos iremos de nuevo a las urnas para elegir el reemplazo del presidente Juan Manuel Santos. Desde ya los partidos políticos están buscando sus candidatos y esta semana el senador Jorge Enrique Robledo del partido Polo Democrático fue el primero en lanzarse al ruedo político. Voces del Senado. Amables oyentes de Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza la emisión del programa Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página en internet www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche. Y recuerden que ustedes pueden opinar sobre cualquiera de los temas que hemos tratado en esta emisión y pueden hacerlo a través de las diferentes redes sociales. En Facebook ustedes nos encuentran como Senado Colombia y en Twitter como @senado.gov.co. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo institucional vocesdelsenado@senado.gov.co. Les deseamos un excelente sábado, los esperamos mañana a partir de las 7:30 de la mañana. ¡Feliz día! Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.